Santibáñez de la Peña es un municipio con grandes secretos por descubrir. En su sangre los vecinos llevan la huella de aquellos guerreros que dieron batalla durante años a los romanos, pero son también hospitalarios y amantes de las tradiciones. Hoy descubrimos parte de este rico lugar. Pues en el Castro de las Lomas comenzamos nuestro paseo por Santibáñez de la Peña con Jesús Francisco Quechu para que te conozcan en el pueblo, ¿no? Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros por el interés. Bueno, una nueva jornada de estas que habéis retomado, de excavaciones en este castro. ¿Cómo ha sido el nuevo contacto con este yacimiento? Porque desafortunadamente lo tuvisteis que abandonar y ahora me imagino que lo habéis cogido con muchas ganas. Pues sí, llevaba el castro 10 años sin intervenirse, teníamos muchas ganas, es un proyecto que nunca hemos abandonado, tanto Eduardo Peralta como yo, como Santiago. Hemos hablado muchas veces de retomarlo, las circunstancias no eran apropiadas, había una crisis profunda en el país, pero últimamente ya vimos que era posible volver a trabajar y el año pasado ya empezamos a hacer los primeros trabajos previos que han permitido este año pues recomenzar las excavaciones, que es el objetivo que tenemos. Un yacimiento hay que excavarlo, no solo se trabaja en superficie, también hay que excavarlo. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque es un proyecto excepcional. El castro y el conjunto del castro y los campamentos y los fuertes romanos es completamente excepcional y recuperarlo para nosotros es una cuestión necesaria porque es uno seguramente de los elementos patrimoniales más significativos de lo que es el conjunto de las guerras cántabras en el norte de Castilla y León y en especial en la montaña palentina, que tiene los dos grandes núcleos de las guerras cántabras, el Bernorio y Santibáñez. Se pueden descubrir otros núcleos en cualquier momento, pero Santibáñez es muy especial porque este asedio y esta destrucción brusca lo dejó congelado en el tiempo. Era posible en este yacimiento hace 10 años, era posible reconstruir la batalla a partir de todo lo que aparecía por debajo de la hierba, ¿no? Puntas de proyectiles, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es, superada esta primera fase, al excavar estamos recuperando las ruinas de las murallas, estamos investigando lo que son las cimentaciones de las murallas y bueno, pues afortunadamente vuelven a aparecer los proyectiles romanos, aparecen clavados entre las piedras de la muralla, aparecen en el suelo, aparecen las grandes manchas de carbones de la destrucción del poblado y todo eso nos hace recordar las últimas campañas que realizamos aquí cuando pudimos excavar dentro y aparecían esos niveles de destrucción que son como una instantánea, ¿no? Que congela todo en el tiempo. O sea que tiene muchísima importancia este lugar para reconstruir lo que era esa parte de nuestra historia. No le estábamos dando la importancia que se merecía quizá a este lugar. Sin duda alguna. Nosotros, desde que empezamos a excavar los castros del norte de Castilla y León, Burgos, Palencia, sobre todo, en el proyecto Guerras Cántabras y después cuando el INVEAC empezó a excavar Montebernorio y el EPA excavó la Loma, a lo que pudimos acceder es a cómo vivía la gente aquí en la Edad del Hierro, antes de la llegada de los romanos. Había muchas leyendas, había muchas casi supersticiones, ¿no? A partir de las fuentes romanas, tal vez una mala interpretación de esos textos que hacía parecer a todos esos pueblos como muy atrasados, como gente casi semisalvaje. Y lo que nosotros hemos descubierto cuando hemos excavado estos núcleos fortificados es una realidad completamente distinta. Es un pueblo culturalmente muy pujante, con una tecnología muy desarrollada, una economía potente basada en una ganadería transterminante, agricultura cerealística, recolección en bosque, explotación de silvicultura, caza, en fin, una sociedad compleja, nada parecida a esa pobreza que describían los romanos, muy distinta del modo en el que vivían en el Mediterráneo, de ahí seguramente el desprecio de los pueblos del Mediterráneo por esta gente del norte, pero si comparamos, por ejemplo, la cultura y la vida material que tienen estos pueblos con respecto a, por ejemplo, los que están en Francia, en Inglaterra, en la costa atlántica, pueblos célticos igual que este, ¿no? de cultura celta, pues lo que estamos descubriendo es que estaban perfectamente integrados en ese mundo y dentro de ese mundo eran gente culta, civilizada, potente. Hay que recordar que en el Bernorio recuperamos una chapa de bronce con la primera escritura
de la Edad del Hierro, y es una escritura que está escrita en alfabeto ibérico, es el alfabeto ibérico adaptado a la lengua céltica, y está escrito en lengua céltica. Es un documento jurídico, una especie como de carta verde para extranjeros, para que puedan vivir dentro de estas sociedades, y lo que es muy importante es que seguramente se trate, no lo podemos asegurar al 100%, pero hay indicios que indican que tal vez sea una nueva lengua céltica. Es decir, que es probable que la gente del norte de esta fachada norte atlántica, ¿no?, del Cantábrico, pues tuvieran una lengua céltica propia que se ha perdido completamente y que a lo mejor podemos recuperar si se confirman estas evidencias. Es decir, que es un desafío enorme. Y los dos grandes núcleos donde nosotros podemos ahora mismo recuperar más elementos de esa vida porque están congelados por la destrucción son el Bernorio y Santibáñez de la Peña. Y Santibáñez de la Peña en eso también es completamente excepcional. ¿Qué os dice un poco la estructura de este lugar? ¿Cómo podía ser un poco la arquitectura del poblado donde se vivía aquí? Bueno, el poblado tiene dos partes. Una es el interior, donde se construían las cabañas. Hemos podido excavar poco. Hace 10 años sí que se terminó de excavar una cabaña que tenía planta rectangular con esquinas redondeadas. Era una cabaña bastante grande. Estaba construida, pues como en el caso del Bernorio y otros castros de León y de Burgos. Es un zócalo de piedra con un recrecido de manteado de barro y estructura de zarzo, de ramas y de viguetas, y la cubierta sería vegetal. Ese es el modo en el que viven en casi toda Europa occidental. O sea, no es que sean viviendas pobres, sino que son viviendas adaptadas a las condiciones climático-ambientales que había en esa época y que funcionaban muy bien. Eran perecederas, eran biodegradables y cada X tiempo las tiraban y construían otras nuevas, adaptadas a las nuevas necesidades de las unidades familiares, con lo cual, bueno, pues es un poco como si fueran viviendas semiprefabricadas que sabes que las vas a tener un tiempo y que en el momento que necesites más lo tiras, lo amplías, lo construyes, ¿no? Luego hay otra parte que es mucho más compleja, que es la arquitectura defensiva, ¿no? Esta parte que vemos aquí, que es esta parte de la muralla que llamamos el baluarte, porque es una parte de las defensas del poblado enormemente compleja, nos está indicando que aquí se realizó un esfuerzo de arquitectura defensivo excepcional. Tenemos varias líneas de muralla, probablemente se trata de una primera muralla que cuando los habitantes de esta zona vieron la capacidad que tenían los pueblos del Mediterráneo, los romanos en concreto, que estaban en la meseta, en el Valle del Ebro, luchando y conquistando a esos pueblos, vieron la potencia que tenían para poder conquistar ciudades, decidieron fortificarse más y mejor. Y el modo en el que lo hicieron fue hacer ampliaciones sucesivas de la muralla muy bien pensadas y lo hicieron a base de construir módulos muy bien estructurados que permitían apoyar el empuje de unas construcciones sobre otras en la ladera acantilada, de modo que la muralla creció hasta tener una anchura increíble. No podemos hablar todavía de grosor, nosotros somos más de hablar después que antes, pero las estimaciones que estamos haciendo son varias, podríamos llegar hasta varias decenas de metros. En la península ibérica es una cosa bastante excepcional, no hay muchos ejemplos similares, pero en Francia sí. La diferencia está en que en Francia este tipo de defensas se construían con tierra, madera y piedras, y aquí todo está construido en piedras, con lo cual el esfuerzo de trabajo que se realizó fue enorme y seguramente estaba pensado para resistir lo que al final ocurrió, que fue el ataque romano, el asedio, el encierro, el bombardeo masivo y luego la destrucción. En ese sentido creemos que cumplió la función porque el potencial de ataque romano que se desplegó aquí solo es comprensible si el núcleo estaba muy bien defendido y si el núcleo oponía una resistencia fuerte, ¿no? Finalmente lo tomaron, claro, es evidente que el núcleo cayó y fue destruido completamente, pero para nosotros es muy interesante porque un modelo de arquitectura de este tipo en el resto del norte de España todavía no lo hemos localizado en ningún sitio. Y es muy interesante recuperar cómo desarrollaron esa tecnología, cómo la diseñaron. Eso a nosotros nos va a dar mucha información, no solo sobre cómo sabían construir murallas, sino cómo esas sociedades eran capaces de organizar el trabajo colectivo para realizar obra pública de ese tipo. Entonces, eso nos habla de complejidad social, de estructuras sociales, de formas de poder,
de trabajo vecinal, de estructuras vecinales. Todo eso es muy interesante para nosotros. Todo, bueno, muy interesante lo que nos dices, grandes estrategas, pensadores, luchadores se resistieron, pero también, como decías, estáis aprendiendo mucho de su día a día, de la organización, digamos, para tener comida, para poder supervivir, ¿no? Para poder sobrevivir. Sí, bueno, yo ya llevo una larga trayectoria trabajando la economía de estos pueblos y, bueno, realmente lo que ha sido la economía tradicional de la montaña en el norte de Palencia, en todo el Cantábrico en general, es heredera de lo que construye esta gente. Esta gente construye un sistema de ganadería tras terminancia, esta gente construye los sistemas de brañas, el sistema de subida paulatina hasta las brañas de altura. Eso permite tener una ganadería de vacunos y de caballos muy potente, y ese ha sido el modo de subsistencia, junto con una agricultura que en montaña es mucho más reducida que en tierra de campos, pero es suficiente para vivir. Y luego estaba la recolección en los bosques, la caza, había mucha madera, había una serie de recursos que nosotros lo que estamos viendo es que es un modelo económico distinto del Mediterráneo, pero es un modelo económico que funciona muy bien. Hay que pensar una cosa, los romanos nunca dedicaron ningún esfuerzo a conquistar ningún territorio que no fuera rico. Entonces lo que tenemos que empezar a mirar es que aquí no vino nadie a hacer ningún favor a la gente que vivía aquí. El Imperio Romano llega porque ve riqueza. No solo el oro que había en las montañas, sino también ve un sistema que produce muchos bienes. Y esos bienes a veces son invisibles para la arqueología. Pero nosotros hemos estudiado los restos de fauna y sabemos cómo se sacrificaban los animales, a qué edad, si eran machos o hembras, de qué manera se les sacrificaba, y sabemos cómo se despreciaban las reses, cómo se aprovechaba la piel. Es decir, la concepción global que tenían solo en lo que es la cadena ganadera de vaca, caballo, oveja, cabra y cerdo, nos da un sistema muy complejo que permitiría en esa época tener una dieta bastante rica, probablemente en lácteos, pero seguro en carne, además de cereal y otros productos que consumían. Y eso seguramente es algo que no sirve para definir a un pueblo como pobre, porque en esa época la gente, además de tener la subsistencia a base de pan y cereales y tal, pues ellos tenían acceso a carne y a otros productos que otras personas en otros lugares de Europa no tenían, o solo lo tenían las clases privilegiadas. Aquí hay un aspecto que es la enorme cantidad de restos de fauna que nos está hablando de ingesta masiva y cotidiana de vacuno, de cerdo y de ovicáprido como parte habitual de la dieta, y eso solo ocurre en una sociedad que es económicamente potente y que desde luego no vive en la miseria, como se ha venido diciendo. Nos hablas de Bernorio, estás también allí trabajando, estás también dirigiendo. Ambos estudios, ambos yacimientos son complementarios, te dan una idea más global de todo lo que ocurría aquí en esta tierra del norte de Palencia. Pues sí, además es que precisamente en el tema económico nosotros estamos descubriendo que la adaptación al territorio y al paisaje es muy importante. El tipo de estrategia ganadera de la zona del Bernorio, que tiene brañas de altura muy extensas, a esta otra zona que es la Peña y tiene unas brañas más limitadas, y otro tipo de montaña, el tipo de restos de ganado que encontramos y cómo está gestionada la ganadería aquí nos está hablando de ligeras diferencias, ligeras pero importantes. Es decir, esta gente sabía adaptarse. Esa adaptación no hay que verla como gente que viven aislados unos de otros. La adaptación que explota lo que aquí es más explotable, obricápridos, en la zona del Bernorio es más vacuno y caballo. Y eso lo que nos está hablando es de complementariedad. Es decir, no podemos estar pensando en que esta gente vivían aislados, encerrados en sus pueblos fortificados, sino que era gente que formaba ya parte de unos territorios estructurados en los que la riqueza económica fluía y permitía tener intercambios de modo habitual, y podemos hablar de lo que los romanos encontraron, que es un montón de pueblos unidos, formando las grandes confederaciones de cántabros y astures, plantándoles cara y teniendo una guerra de desarrollo a años y años. Hay que pensar que la gente, cuando está combatiendo a unas fuerzas como las romanas, no está produciendo, es decir, hay reservas, hay gestión de los recursos, hay logística para traer los alimentos a los sitios que están a punto de ser cercados, trasladar un montón de guerreros a sitios donde no viven habitualmente. Entonces, todas estas cosas nos hablan de pueblos complejos. Santibáñez y Bernorio nos permite ver la provincia de Palencia en los dos extremos y la montaña palentina en sus dos áreas, la Peña
y la zona de Brañas. Y para eso, para nosotros, que estos estudios en realidad están empezando, llevamos ahora mismo casi 20 años desde que hemos empezado a estudiar, en arqueología eso no es nada, pero sí que nos están abriendo las puertas a un conocimiento mucho más profundo de estos pueblos. De aquí en adelante, todo lo que descubramos no está escrito en ningún sitio, es una aventura absoluta. Es un descubrimiento absoluto y a nosotros, por supuesto, lo que más nos gusta es compartirlo con la gente, que la gente de aquí pueda ver cuáles son sus raíces culturales. Estamos compuestos de muchas cosas, la tradición romana, por supuesto, ellos conquistaron, pero también quedó parte de la tradición indígena. Ya estoy hablando de esa ganadería tradicional de montaña, eso no trajeron los romanos, es algo que existía aquí previamente. Otro montón de cosas que iremos descubriendo y que nos pueden sorprender enormemente, ¿no? ¿Qué futuro, por lo tanto, se podría dar a este lugar, a esta aula abierta a nuestra historia? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los yacimientos tienen que ser una fuente de riqueza social. Quiero decir, no se puede enfocar como el turismo de costa a ver cuánto dinero va a dar, porque yo creo que ese no es el enfoque adecuado y creo que todos lo sabemos. Los yacimientos arqueológicos son lugares de memoria colectiva, son lugares también de investigación científica y de desarrollo de discursos históricos, y todo esto se puede armonizar para que la gente pueda contemplar su pasado no solo a través de los libros, las revistas o las aplicaciones digitales, sino también viniendo a los sitios y experimentando el ambiente, ¿no? Dónde está, de qué manera se percibe el aire, el sol, la lluvia, la nieve. Hay un montón de vivencias que solo se pueden tener cuando uno visita los entornos. Y todo eso debe ser valorado en su conjunto. Los yacimientos, además de lugares de investigación, tienen que ser lugares en los que la gente descubra su pasado. Y nosotros estamos aquí para eso, para generar discursos a través de libros, a través de las redes sociales, a través de la cartelería. Hay que musealizar los yacimientos, hacerlo con respeto, hacerlo con eficacia, hacerlo con buenos diseños que sean atractivos para la gente, darles aplicaciones que ellos puedan descargarse información digital, virtual, a través de redes. En el futuro tendrá que haber centros de interpretación, tendremos que construir itinerarios. No todos los yacimientos se van a poder excavar y tenerlos al aire para que la gente los visite, pero sí que algunos muy destacados como Santibáñez, como el Bernorio y como otros de época romana, campamentos romanos, yacimientos como Huerta Barona, la colonización romana justo después de destruir sitios como este, donde empieza a vivir la gente cuando los romanos le dicen ahora vas a vivir aquí. Todo eso nos cuenta un momento axial de la historia de la gente, porque ese momento supone un cambio que se va a mantener hasta hoy. Es decir, nosotros seguimos viviendo en los sitios donde los romanos dijeron que había que vivir y del modo en que los romanos dijeron que había que vivir. Y eso la gente lo tiene que valorar porque ese cambio, que tiene una serie de tradiciones que continúan, hay cosas que continúan y otras que se rompen, es fundamental para podernos comprender nosotros como sociedad en la actualidad. Y eso no tiene precio. Eso no se puede conseguir de ninguna otra manera más que investigando historia. Mucha gente dice, ¿y la arqueología o la historia para qué? Si lo pasado, pasado está. Es que nosotros, en un 90%, somos nuestra historia. Nosotros somos herederos, nuestra cultura cotidiana, la forma en la que hablamos, respiramos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, la forma en la que amamos, educamos a nuestros hijos o nos gusta amueblar nuestra casa, es el resultado de nuestra historia. Y esos larguísimos periodos de tiempo, en realidad, a veces son saltos muy grandes y a veces son saltos muy pequeños. Y nos sorprendería cuánto nos podemos parecer a nuestros antepasados. Eso es increíble a veces, increíble. Y mientras más conocemos de una materia, más nos gusta también. Si lo ponemos al acceso de todas las personas, al final la arqueología, la historia resultaría también más interesante para todos. Sí, desde luego, sobre todo los jóvenes que muchos están inmersos en esa cultura digital virtual en el que apenas hay cosas reales, ¿no? Es todo tan virtual que apenas hay realidad. Cuando, por ejemplo, vienen al campo de trabajo de Bernorio, cuando se les trae a hacer una visita a un sitio como este y lo experimentan orgánicamente, o si pasan varios días con nosotros explicándoles cómo se recuperan las evidencias, ven cómo las cosas salen del suelo, cómo aparecen los elementos de la vida cotidiana de la gente, es decir, las cerámicas que tocaban los hombres y las mujeres, los niños, los lugares donde nacieron las cabañas, el interior donde nacieron generaciones y generaciones de personas como ellos al final, porque en la distancia en el tiempo somos humanos iguales que ellos. Su cerebro cambia completamente.
El mundo digital pasa a un segundo plano porque la realidad es mucho más atractiva, mucho más asombrosa y mucho más fascinante de lo que pueda ser cualquier relato digital inventado por la mejor mente de imaginación. La realidad nos supera siempre. Este es un universo fascinante. Pues con esa reflexión le damos las gracias porque nos haya explicado su rutina, por haber interrumpido su día a día. Muchísimas gracias. Encantado y a vuestra disposición siempre que sea necesario. Gracias a vosotros. Bueno, Santiago, entonces también estás desde el principio en esta excavación, también eres uno de los directores que comenzó desde 2003. Sí, yo empecé además como estudiante, aprendiendo. La primera excavación que vine yo como estudiante fue aquí en La Loma, precisamente. Entonces es un volver en esta segunda etapa como director con mi maestro Eduardo Peralta, ¿no? Pues es también un poco sentimental para, no sé, pues cerrando un círculo, ¿no? Como un primer amor arqueológico, ¿no? No, es volver al principio, ¿no? Volver al principio. Es un poco, no sé, paradójico, ¿no? En este sentido. Queda mucho trabajo por hacer, me imagino, aquí, ¿no? Sí, muchísimo. El equipo que estamos ahora es continuador del que empezamos con Eduardo Peralta en la primera etapa. Eduardo Peralta también está de director en esta segunda fase, pero al ser una segunda fase podemos sumar toda la información, toda la experiencia previa que recabamos en estos años para ahora, pues eso, conseguir más velocidad de trabajo, más capacidad de acierto, saber dónde excavar, dónde no, y ese tipo de cosas que al final vienen muy bien para las investigaciones. ¿Cómo de fructífera fue aquella primera etapa? ¿Con qué materiales topasteis? Porque me imagino que en aquella primera excavación era todo un misterio por resolver, ¿no? No sabíais un poco por dónde iba a salir el yacimiento. Pues sí, mira, la sorpresa fue el gran estado de conservación que tenía, no el yacimiento, sino los yacimientos, el teatro de operaciones del asedio romano que asoló el castro que conocemos como la Loma, ¿no? Entonces, la gran sorpresa fue la cantidad de materiales y el buen estado de conservación. Estamos hablando de que podemos tener una de las mayores colecciones de material bélico romano del mundo, no estamos hablando de la península ibérica, del mundo en época romana. Estamos hablando de cientos de puntas de flecha, más las miles que tiene que haber aún enterradas, que quedan por descubrir, que en ese momento pues, nos ayudaron a estimar y a valorar la importancia que tenía la Loma como uno de los yacimientos más interesantes para conocer ya no solamente las guerras cántabras, el desarrollo de las guerras cántabras, sino también el mundo de la vida indígena, al haberse quemado el castro, al haber ardido por el asalto romano, pues muchos de los materiales y muchos de los derrumbes cayeron encima de las casas y digamos que fosilizaron el momento de vida que había en ese momento en el castro. No es como cuando abandonas una ciudad de forma paulatina, que los restos, los materiales que te quedan cerámicos, son las basuras que la gente no se ha llevado. No, aquí es lo que había, ha quedado totalmente en el suelo, digamos, como en Pompeya, ¿no? Que le sorprendió el Vesubio, la erupción del Vesubio, pues aquí le sorprendió el ataque romano a la forma de vida cántabra. Y además, en 2003 a 2006 no estaba expoliado el yacimiento por detectoristas aún, y se pudo hacer una reconstrucción gracias a la utilización legal y científica del detector de metales. Se puede hacer esa recopilación tanto del estudio de los materiales del campamento, las picas de las clavijas de las tiendas de campaña para encordar los vientos de las tiendas de campaña, como todo lo que se les rompía a los legionarios y quedó allí, como digamos los restos del asedio. O sea, nosotros nos hemos llegado a encontrar las puntas de flecha clavadas en la muralla. Las puntas de flecha que lanzaron los romanos para limpiar la parte alta de la muralla durante los asaltos o los ataques, y nos hemos llegado a encontrar clavadas en la muralla. Nos hemos llegado a encontrar, como luego fue incendiado, carbonizadas las flechas con el trozo de vástago de madera y la cuerda, el hilo, la cuerda con la que unían la parte de madera a la parte de metálica de la punta. Nos hemos encontrado cientos, miles de tachuelas de sandalia de los legionarios romanos. Ha sido, pues no sé, es que no hay. Yo empecé aquí y ya me mal acostumbré, ¿no? Porque el primer yacimiento al que llegas te encuentras esa joya de la conservación, tanto para estudiar
digamos, el ejército romano como la forma de vida de la Segunda Edad del Hierro, pues digamos que estaba mal acostumbrado. Entonces, por eso, después de 10 años de abandono, se volvió aquí. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que esa, digamos, afluencia de materiales grande, pues se ha perdido, porque 10 años de abandono de los arqueólogos, de no puesta en valor, que tuvimos que partir el proyecto por diversas circunstancias, lo que han producido ha sido un gran expolio. Cuando se dice, la gente se piensa que eso de los detectoristas de metales, los furtivos, que son aficionados, que no hacen ningún daño, pues nosotros hemos perdido muchísima información fácil de acceder en la loma. Eso no quiere decir que el yacimiento esté destruido, que esté roto, que ya no valga para nada. Todo lo contrario. El yacimiento, esos materiales magníficos, esos contextos magníficos, ya no se pueden estudiar en superficie, de forma fácil, solamente con prospecciones electromagnéticas científicas, pero sí excavando. Claro, eso cuesta muchísimos más años, hay que levantar todos los derrumbes, hay que excavar manualmente, y ahí es como podremos seguir exprimiendo la información, la riquísima información que tiene este yacimiento. Claro, porque todos esos materiales, como nos narraba Santiago, hablan con vosotros, os dan una idea de ese momento, pero también de cómo vivía ese poblado y también cómo se resistía a los romanos. Sí, claro. Por ejemplo, el trabajo no solamente es aquí en el campo, ¿vale? El trabajo de campo, aquí estudiamos, clasificamos, hacemos nuestros primeros inventarios, pero luego lleva un trabajo de laboratorio de varios meses. Es decir, trabajo de laboratorio arqueológico significa limpiar cada material, estudiarlo, medirlo, hacer estadísticas, por ejemplo, nosotros hemos hecho estos últimos años con el material antiguo, el año pasado con el material antiguo que hemos recuperado del Museo de Palencia, hemos hecho el estudio faunístico, zooarqueológico que se llama, es decir, toda la basura de digamos, fauna, de huesos, de animales que había en el interior del castro, lo hemos estudiado y hemos sabido pues qué comían, cómo era la ganadería, o sea, qué animales, qué cazaban, incluso hasta cómo se descuartizaba el animal y en qué partes se dividía, cómo se consumía, cómo luego los perros o los cerdos que habría sueltos por el castro, pues se lo comían, ¿no? Y lo destrozaban o sea, todo ese tipo de cosas que nos hablan, no nos hablan de materiales. Al final nosotros, yo creo que no tenemos... Los materiales, como decías, nos hablan, pero hay que sacar la información, no hay que ser cacharrólogos. Lo que estamos hablando es de intentar descubrir la forma de vida de las personas, tanto de los romanos que vinieron aquí a invadir la cordillera cantábrica y a terminar la obra de conquistar la península ibérica, Hispania, como también de la gente que vivía aquí durante cientos de años, los indígenas, los cántabros, los astures, la gente de la Edad del Hierro, que vivió durante décadas en este castro. O sea, no solamente hay que quedarnos en lo anecdótico, en lo más de mayor relumbrón, sino en el día a día, en lo cotidiano. Y la loma es una joya para todo eso. Y era gente dura, era gente que supo adaptarse aquí a estas condiciones, era gente que resistió al asedio romano durante mucho tiempo, que podemos extraer de los antepasados que tenemos aquí de aquella época. Sí, vamos a ver, los romanos tenían, lo que decimos siempre en conferencias, los romanos tenían una maquinaria militar brutal, que reclutaban gente en todo el Mediterráneo, que tenían unos medios económicos bastante grandes para fabricar el material militar y todo, y desplazarlo y digamos, utilizarlo, gastarlo y perderlo incluso, ¿no? Pero los cántabros, los astures, la gente de la Segunda Edad del Hierro, no solamente cántabros astures, sino gente que podía vivir en la Galia, ¿no? en Francia, gente que podía vivir en la Celtiberia, más en el centro de la península ibérica, pues toda esa gente eran sociedades guerreras, lo que se llaman sociedades guerreras. Es la gente como los germanos, por ejemplo, ¿no? Los pueblos germánicos, sociedades guerreras que nacían por y para la guerra y que tenían como último, digamos, como valor ideal la muerte en combate, como ese gran logro entonces son gente aguerrida que se preparaban desde niños para eso, mentalizándose, que iban a la guerra no con un material peor que el de los romanos, es decir, es mejor, iban con sus mejores galas, con la mejor cota de malla, heredada del padre, heredada cogida en botín de guerra. Esta gente, cuando se hacía adulto, el ritual de paso para ser de joven a adulto era ir a la batalla, matar una gran fiera en el campo, un lobo, un oso, tal, cuando no estaban los romanos, cuando vinieron los romanos, luchar contra los romanos, bien, pero cuando no estaban los romanos, luchar contra los del pueblo de al lado. O sea, ellos hacían las correrías en la quinta, como lo que llamamos los quintos, ¿no? Ahora es un poco tal, la gente de su edad, de ese tipo de gente de su edad, lo que hacía era, digamos, enfrentarse a otros, a sus vecinos, para hacer gestas de guerra y tener pendencias, y eso es lo que te convertía en adulto, ¿no?
haber participado en una batalla, en tu primera tropelía o todo ese tipo de cosas. Son gente que no extraña nada que tuviera en jaque a la maquinaria romana, porque son gente que se preparaba por y para la guerra y que no quería ser conquistada. O sea que la resistencia estaba justificada, ¿no? Entonces este lugar es muy importante no solo para la historia de nuestra provincia, para la historia de Castilla y León, de Cantabria, de España, sino para la historia del mundo en general, ¿no? Cuando salís y contáis fuera de aquí lo que tenéis aquí en Palencia, me imagino que sea unos yacimientos muy apreciados. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, tengo la empresa mía donde más hago la actividad es en la provincia de Cuenca, ¿no? También en otras provincias, en Madrid, en otros sitios, pero nosotros tenemos ahí la celtiberia, ¿no? Entonces, cuando comprendes cómo funciona una sociedad guerrera de este tipo, la mentalidad guerrera, te sirve también para extrapolar a sociedades similares, como pueden ser los celtíberos, tenemos el tema de Numancia y todo tipo de cosas, en las cuales pues tú te puedes dar cuenta de cómo reaccionan ante una situación similar, la invasión romana, pero es extrapolable, pues eso, como dices tú, para la historia de la humanidad en general. Podemos entender, gracias a entender cómo fueron, las invasiones europeas en África o en otros sitios, ¿no? de imperialistas y colonialistas, pues se pueden entender qué sentía la gente. Sabemos qué sintió la gente en África en el siglo XIX, podemos entender qué sintió la gente al ser invadida por una potencia extranjera en la zona de la cordillera cantábrica en el siglo I antes de Cristo y en la celtiberia antes, etc. O sea, que es decir, que al final lo que estamos estudiando son seres humanos y esa experiencia común. Entonces es útil no solamente para entender Palencia, o para entender Cantabria, la cordillera cantábrica, o Asturias, o el País Vasco, sino lo que estamos estudiando es cómo reacciona la gente ante un contexto, una determinada situación, y eso nos va a enriquecer al final a los historiadores que estamos estudiando otros muchos ámbitos de la segunda del Hierro, por ejemplo. Animamos un poco entonces a todos aquellos vecinos que nos estén viendo a conocer un poco lo que estáis haciendo aquí. Por supuesto, tanto a los vecinos como una de las labores que tenemos pendientes es la musealización y la puesta en valor del yacimiento, no solamente para los vecinos, sino para que haya un turismo como recurso turístico y cultural de Santibáñez de la Peña, y no solamente Santibáñez de la Peña, sino de todos los pueblos y toda la región, esta parte de Palencia y esta parte de Castilla y León y esta parte de España. Es decir, el patrimonio arqueológico no solamente hay que verlo como algo interesante, algo científicamente que pueda reportar un bien cultural a nivel científico, a alto nivel, sino también como un recurso cultural y turístico que pueda servir como motor para ciertas cosas de aquí. No sé, otros yacimientos de la provincia de Palencia están siéndolo ya. Hay que seguir el mismo camino. Pues Santiago, muchas gracias por acercarnos tu labor, muy interesante. Muchas gracias a vosotros por difundirla, porque sin vosotros pues nos quedamos en los artículos científicos y en los libros, y yo creo que también hay que divulgar para el público general. Muchísimas gracias, Santiago. Ana y Amanda, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola Ana, bueno, hasta Tarilonte de la Peña nos hemos desplazado ahora para conocer vuestro laboratorio. Sí, estamos en el laboratorio de campo, que aquí en Tarilonte de la Peña, Elena de la Casa Rural El Encinar, pues nos ha cedido durante 10 años que ya llevamos aquí. Que ya se dice rápido, ¿eh? 10 años. Sí, 10 años, toda una década pues haciendo investigaciones por la zona. Bueno, 10 años que lleváis en la Cueva de los Guantes, ¿no? Cueva de Guantes. Sí, realmente para que un poco conozca la gente, la Cueva de Guantes es realmente todo un sistema de galerías y de cavidades a lo largo de toda la loma, que conocen muy bien todos los peñegos, la loma caliza. Entonces ahí hemos descubierto un montón de yacimientos, en 5 hemos intervenido. Y bueno, este año, en esta primera campaña en julio, tocaba hacer una excavación nueva, un sondeo nuevo en un nuevo yacimiento que se llama Villanueva 2,
gracias a un lugareño, a un vecino de Las Heras que nos la enseñó el año pasado y que bueno, pues nos mostró que podía haber algo y realmente sí que lo había. ¿Cómo disteis en origen con esa cueva de guantes, que no de los guantes que decía yo, que sí, parecía un centro comercial de abrigo? No. ¿Cómo disteis en origen con este lugar? Bueno, hace 10 años que casi, bueno, más, en 2006... vinimos haciendo, bueno, pues un primer reconocimiento porque había una compañera nuestra, Paloma Sevilla, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que había hecho su tesis doctoral en los años 80 sobre murciélagos del Pleistoceno y había hecho unos muestreos en la loma, en algunos puntos de la loma. Entonces volvimos porque quería remuestrear esos rellenos pleistocenos y bueno, pues estuvimos prospectando la zona. En 2009 vinimos ya a intervenir en la gran cavidad de la cueva de Guantes, que como sabéis atraviesa la loma de norte a sur. Entonces decidimos hacer una excavación arqueológica en uno de los pisos de galerías, porque la cueva de Guantes es una gran cueva con varios pisos de galerías. Entonces nos quedamos en el piso 1 y allí llevamos ya 10 años. Y dará para muchísimos más, pues ¿no? Creo que bastante, porque el año pasado ampliamos la superficie de excavación hasta tenemos abiertos casi 20 metros cuadrados y bueno, pues ahora podemos ir bajando muchísimo más despacio y con más finura para daros más pistas, para que nos dé más pistas y os demos alguna historia más que contar. Bueno, Ana, aquí tenéis, como decías, lo de esta campaña, porque claro, lo de las 10 campañas me imagino que no habrá laboratorio que lo soporte, ¿no? Tal cantidad de cosas. ¿Qué es lo que está haciendo diferente esta campaña? Como dices, ahora el trabajo es más especializado, más riguroso, ya el conocimiento os da pie a ello. ¿Qué es lo que os estáis encontrando así a grosso modo, que luego ya lo comentaremos al detalle sí, en este año, en esta temporada? Pues realmente en este nuevo yacimiento que se llama Villanueva 2, que nos enseñó este vecino de Las Heras, pues allí hemos llegado, bueno, sabiendo que había restos humanos en superficie, porque allí estaban, aunque bueno, un poco descolocados, porque ha sido, bueno, pues un poco trasegada la cueva, ¿no? Entonces, bueno, también sí que hay que hacer una puntualización, que está muy bien que la gente, bueno, pues conozca los sitios, pero que al extraer fósiles, claro, al extraer fósiles o objetos que están enterrados, pues una vez que desentierras y perdemos el contexto, para nosotros es una pérdida de pistas y no podemos realmente reconstruir toda la historia como quisiéramos ahora. Entonces, bueno, por eso decidimos hacer un sondeo y ir un poco viendo qué ha pasado allí, esos restos humanos, y a ver si había otro tipo de rellenos un poco más antiguos, que es un poco lo que os vamos a contar ahora, o Jesús os puede contar, a la luz de todos estos restos que aparecen aquí. Claro, porque el trabajo de campo igual lo tenemos todos un poco más en la imaginación colectiva, ¿no? El llegar a un sitio, ir extrayendo cosas, etcétera, etcétera, pero este trabajo quizá es el más desconocido, pero el más necesario. Para nosotros es el más necesario, sobre todo en campo, llevarlo todo al día. Entonces, nosotros una vez que regresamos después de excavar, por las mañanas excavamos, venimos aquí por las tardes y todo lo que ha salido, se ha extraído en la mañana, pues lo lavamos todo, se deja secar, al día siguiente, bueno, lo que ya está lavado, realmente así hacemos tareas de lavado, todo se lava, se seca, una vez que está secado todo, como veis aquí, todo está inventariado en el ordenador, o que bien lo hacemos en campo o bien lo procesamos aquí, todo lleva todos los datos del yacimiento, su número de inventario. Después, una vez que está seco, como veis aquí Amanda, pues todo está siglado, que viene siendo lo más artesanal que hacemos, porque ahora ya nos usamos otros equipos, pero bueno, todos los huesos, aparte de sus etiquetas, están siglados a mano, con la misma sigla que nos da el Museo de Palencia, porque es el Museo de Palencia después donde se van a depositar todos estos restos, pues esta sigla que nos da el Museo de Palencia es la que va en cada hueso para no perder absolutamente nada de información. Y una vez que está todo esto, pues pasaríamos al análisis para ver qué hueso es, de qué especie es, bueno, pues eso, si es un número, como este, si es un número humano, en este caso, pues sería un número que está completo, humano, y, bueno, pues diríamos del lado izquierdo, derecho, de hombre, mujer, bueno, aunque esto realmente en campo no lo podemos hacer porque pues esto es una primera fase. Después, cuando volvamos al CENIE,
es cuando hacemos el estudio osteológico mucho más detallado de todo, de los humanos o de cualquier otro tipo de restos que haya aparecido en los yacimientos. Claro, el proceso, te he interrumpido, Ana, discúlpame. El proceso de datación es muy largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo podéis estar hasta que decís la época de la que es el resto? Claro, nosotros hacemos un análisis previo de, aquí solo ves huesos, o si hay industria, si hay cerámica, lo que sea, de todo lo que se extrae. El estudio más completo que podemos hacer en los laboratorios del CENIE, pero también allí se restauran cosas que puedan necesitar una prevención para que se conserve mejor, y si hay que datar, los huesos se mandan a laboratorios o en el propio CENIE, si la técnica que tenemos en el CENIE podemos utilizarla, en este caso usaremos carbono 14, hay que enviarlas fuera al laboratorio, se datan, tendremos una estimación cronológica de esos huesos y os podremos contar algo más de la historia, ¿no? De la historia que sucedió en ese yacimiento, que es compleja. Pues Amanda, Ana, muchísimas gracias, os dejo trabajar, me voy con Jesús, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre estos hallazgos. Gracias. Bueno, Jesús, cuéntame, ¿qué estáis encontrando en esta campaña? Hola, pues bueno, en primer lugar lo que estamos encontrando es muchos restos humanos. Hemos encontrado restos de al menos 8 individuos. Y lo que pasa es que, bueno, no sabemos muy bien todavía cómo han llegado allí. Lo más probable es que fueron acumulados por otros humanos, de alguna manera los depositaron allí. Pero no sabemos exactamente cómo, no es un enterramiento propiamente dicho, que los dejaran allí y los hayamos encontrado todos bien, pues como los podrías encontrar en una fosa, ¿no? Todos los restos en conexión anatómica, todos los esqueletos enteros, no. Encontramos los huesos dispersos. Lo que pasa es que luego también, claro, para la interpretación se nos complica un poco porque al haber accedido antes de nosotros otras personas, y en realidad la mayor parte de los huesos que tenemos no los hemos excavado, los hemos encontrado que habían sido excavados por otras personas y dejados amontonados dentro de la cueva. Entonces, claro, eso nos dificulta la interpretación, pero aún así algunos de los restos sí que los hemos encontrado nosotros en la excavación y sabemos que los esqueletos no estaban colocados. Además, eso es perfectamente coherente con otra cosa que hemos observado, y es que, como podemos ver, por ejemplo, en este fémur, prácticamente casi todos los huesos largos, casi todos los huesos, especialmente los huesos largos, tienen mordeduras en las epífisis, en las porciones distales. Esto es habitual, lo hacen los carnívoros cuando... algunos carnívoros cuando comen un cadáver o un animal que han cazado, porque en esta parte pues contiene bastante grasa. Entonces la caña también a veces la consumen, pero sobre todo lo que hacen es morder las epífisis, las partes distales, ¿no? Entonces la mayor parte de los huesos están así. ¿Qué quiere decir? Que hubo unos carnívoros que accedieron a esos cadáveres y se los comieron. ¿Qué hay carnívoros? Pues no podemos estar seguros, pero teniendo en cuenta que, por lo que sabemos, estos huesos son de época, suponemos que de época histórica o prehistoria reciente, lo más probable es que fueran cánidos, o bien perros o bien lobos, ¿no? Por la forma también del tamaño de las mordeduras, etcétera. Y bueno, la cronología o de cuándo datan estos humanos, pues no lo sabemos. Es la única forma que tendremos de saberlo, será haciendo dataciones por carbono 14, porque no hemos encontrado ningún elemento diagnóstico, ninguna, pues podría ser una cerámica o algún otro tipo de elemento que nos diera un contexto histórico. No hemos encontrado nada de eso, simplemente los restos humanos comidos. Sabemos que están enteros, eso sí, porque hemos encontrado todos los huesos del esqueleto, incluso falanges de los dedos, etcétera. O sea, los cadáveres sabemos que entraron allí enteros, pero no sabemos, todavía nos queda mucho para reconstruir la historia completa, ¿no? Y luego, bueno, la cueva también, además, bueno, claro, una cueva es un sitio muy vivo donde entran personas, pero también entran muchos animales. Por ejemplo, hemos encontrado algunos restos de un tejón, que esto es normal, que entren dentro a hacer madrigueras. También muchos pequeños mamíferos, pequeños roedores hacen madrigueras. Claro, ¿qué pasa? Al hacer madrigueras, lo que hacen es
mover la tierra, remover. Y entonces cosas que están más abajo, que eran más antiguas, las pueden subir hacia arriba y te las encuentras juntas, ¿no? Entonces es un poco lo que nos ha pasado también con estos restos humanos que, bueno, son Homo sapiens y son recientes, para nosotros son recientes, pueden tener 2000 años o 1000 años, pero para nosotros son recientes. Encontramos fauna, encontramos algunos fósiles que tienen que ser mucho más antiguos. Por ejemplo, bueno, tenemos esta pequeña pieza que es pequeña, no es muy vistosa, pero a nosotros sí que nos proporciona bastante información porque esto es un incisivo de un roedor, pero un incisivo de un roedor muy grande para la fauna de roedores que tenemos actualmente en la península ibérica. Entonces, no es un topillo, ¿no? No es un topillo, no, es un puercoespín. Entonces, el puercoespín, de hecho, bueno, durante todo el último millón de años era bastante habitual en la península ibérica, pero se extinguió hace unos 125.000 años. Entonces, que el que hayamos encontrado este resto aquí indica que en esa cueva hay niveles antiguos, niveles que pueden tener eso, más de 125.000 años, que corresponderían al periodo que nosotros llamamos Pleistoceno, bueno, que se llama Pleistoceno medio, ¿no? También hemos encontrado restos de osos, tenemos que estudiar bien, pero restos de osos que podrían corresponder, algunos sí que ya lo tenemos identificado claramente como perteneciente a una especie de oso que se extingue también hace unos 125.000 años, con lo cual también es perfectamente coherente. Es decir, por lo que sabemos hasta ahora de esa cueva es que en algún momento, en época histórica, alguien acumuló allí cadáveres de humanos, de por lo menos 8 individuos. No sabemos por qué, no sabemos si estaban muertos, no sabemos qué hicieron con ellos. Después vinieron unos cánidos y se los comieron. Y sabemos también que muchísimo tiempo antes, en esa cueva había probablemente osos, que probablemente era utilizada por osos que ahora están extinguidos, y también registró fauna o restos de fauna de la que vivía aquí, pues eso, hace más de 100.000 años. Mientras mayor es el misterio que os encontráis, más os motiva el reto de desentrañar lo que ocurría allí dentro. Bueno, claro, todo, al fin y al cabo esto es un poco como una novela de Agatha Christie, ¿no? Por un lado es encontrar al asesino y por otro lado es también, pues eso, que, claro, los retos, es también un poco nuestro trabajo, ¿no? El desvelar esas incógnitas y es un incentivo más, claro. Cuanto más difícil está, más ganas tienes de seguir excavando y de poder tener más pistas para resolver el enigma, ¿no? ¿Cuántos años puede llevar un estudio en un lugar tan complejo como es la cueva de Guantes? No ya solo la campaña actual, sino en general contextualizar todo lo que ha pasado allí. Bueno, depende. Si quisieras estudiar, claro, si consideramos Cueva de Guantes como todo el sistema kárstico de la Loma, pues puede llevar décadas, ¿no? Generaciones incluso. Bueno, pues podría llevar mucho tiempo, sí. Podría llevar muchísimo tiempo. Nosotros nosotros llevamos 10 años trabajando en la Cueva de Guantes, concretamente en el yacimiento de Galería 1. Sabemos muchas cosas ya, pero todavía nos falta por saber más cosas. En parte tenemos que excavar más profundo para llegar a niveles más antiguos y saber si también se han quedado registrados eventos más antiguos, ¿no? de la historia de esta zona. Y por otro lado tenemos que ampliar la excavación de los niveles que ya tenemos excavados para afinar más. Como digo, sabemos más cosas, sabemos que ya tenemos evidencia, gracias a los estudios de la Cueva de Guantes, de que hay poblamiento neandertal en esta zona hace más de 50.000 años, cosa que hasta ese momento pues no se sabía, ¿no? Pero todavía queda mucho por saber y todavía queda mucho por excavar. Pues Jesús, muy interesante escucharle. Ánimo con toda esa ardua labor que llevan aquí campaña tras campaña. Muchas gracias. Bueno, Manuel, alcalde de Santibáñez de la Peña, vaya atardecer bonito que estamos viviendo hoy. Muy bonito. Ya es hora que el verano llegará con un poco de alegría y con buen tiempo. Se está costando este año. Que llegue ya con fuerza. Bueno, hemos comprobado que su municipio tiene una riqueza en excavaciones arqueológicas que ya quisieran, no voy a decir lugares de la provincia ni de España, ya quisieran algunos lugares de Europa tener estos yacimientos que tienen ustedes por aquí. Es verdad, en Santibáñez tenemos 2 yacimientos, además de diferentes épocas,
que ahora mismo están en boga y estamos trabajando en ellos a ver si conseguimos ponerles en valor y hacer algo con nuestros yacimientos para que Santibáñez turísticamente sea un objetivo importante. Me consta, Manuel, porque así me lo ha dicho la gente con la que hemos hablado. Me consta que usted ha puesto muchísimo empeño porque sigan esas excavaciones y porque se apueste por dar ese atractivo también a los turistas y a los propios vecinos de la zona. Sí, Cueva Guantes es ya algo que es una realidad durante mucho tiempo, llevamos excavando un montón de años y el Castro de la Loma pues ha estado parado unos años, hemos intervenido muchas veces, hemos llamado a muchas puertas y al final entre el ayuntamiento, con su asistencia y alguna parte de los vecinos hemos conseguido que este año, bueno, ya en el 2017 ya se reactivó un poquito el tema de la excavación, se hizo un estudio sobre el estado del Castro después de tanto tiempo de abandono, de parálisis, y ahora en este año hemos empezado ya una campaña de verdad, una nueva campaña y que esperamos que sea la primera, pero no la última de muchas. Pues ojalá, Manuel, pero bueno, que no todos son yacimientos, ni mucho menos en esta zona, ¿no? Que también ahora está todo muy vivo, hay muchísima vida ahora en este periodo estival y da gusto pasearse por cualquiera de las localidades. Cualquiera de nuestros pueblos tiene un rincón bonito, tiene un sitio atractivo y además no hay que olvidar que Santibáñez es un municipio donde tenemos todos los servicios, o sea, tienes una piscina, tienes tu colegio, tienes tus supermercados, tienes tus farmacias, o sea, que cualquiera que pueda venir y quiera venir a Santibáñez no tiene ningún problema para estar bien al día y servido de todo. Oye, que estábamos subiendo al Castro de la Loma y se oía el ambiente que se estaba viviendo en la piscina de jóvenes y no tan jóvenes dentro. De verdad, nuestra piscina es un referente de la comarca. Imagínate abrir la primera piscina de la provincia, la primera piscina de calle o en Santibáñez, en plena montaña palentina, imagínate. Hemos abierto el día 9 de junio, ¿quién lo diría? Y ya todo el mundo se lo sabe y viene corriendo, ¿no? Sí, además como es la primera, sobre todo de toda la comarca, pues esa época nuestra piscina se llena todos los días. Bueno, pues destino familiar muy apetecible y también juvenil, porque nos rodea también un campamento que se ha venido hasta aquí, que no podía ser un entorno más privilegiado para estar de campamento. El Brezo es uno de nuestros sitios emblemáticos. Al final, Nuestra Señora del Brezo es la patrona de toda la comarca de La Peña y es un sitio muy bonito y últimamente se está reactivando con campamentos de verano de jóvenes. Ya llevamos 2 o 3 años y ahora mismo pues tenemos uno aquí, disfrutando del ambiente y del paisaje que hay aquí arriba. Este lugar que muchos palentinos conocíamos por esa romería, que si no me equivoco es el 21 de septiembre y que además siempre se llena, hay muchísimo ambiente, muchísimos fieles y también por todo lo que hay en torno a esa romería, por todo lo que se celebra aquí. Exacto, la fiesta grande o la fiesta mayor del Brezo es el 21 de septiembre. Nuestra misa es algo muy bonito, donde hacemos la misa de campaña en la calle, detrás del santuario, es como un anfiteatro. La gente tiene mucha costumbre, aparte de los que hay abajo, la gente tiene mucha costumbre de ponerse en la peña, en la montaña, a escuchar la misa y es algo muy bonito, ver toda la gente subida a la peña, es algo muy bonito. Luego tiene sus problemas, el Brezo tiene sus problemas a la hora de organizar todo el tema de subida de aparcamientos, de vehículos. Yo siempre digo que el Brezo es muy bonito, pero es muy complicado de organizar. El sitio que tenemos es el que tenemos y no da más de sí. Cuando ya lo llenas, no puedes coger una tierra o una parcela de 50 hectáreas al lado porque esto es lo que es montaña y da lo que da de sí. Eso sí, está todos los días aquí abierto a disposición de quien quiera venir a contemplarlo. No hace falta que se venga ese día a la romería. Podemos disfrutar también del paisaje que lo rodea. Cualquier día puedes subir aquí arriba y disfrutar de un paisaje muy bonito y de un entorno, pues eso, privilegiado, de una paz. Porque aquí además yo subo muchas veces, estoy por aquí un rato dando un paseo y es totalmente una paz, pero fenomenal. Vamos a ver, Manuel, si yo ahora me organizo con mis amigos o con mi familia, que todavía tengo las vacaciones así un poco en el aire, vengo a esta zona, como tú me decías, hay todo tipo de servicios, pero también tengo donde quedarme a dormir, tengo donde ir a comer, puedo ir cada día a visitar algún pueblo, me puedo organizar para quedarme aquí unos días. Sí, no hay ningún problema, tenemos casas rurales, tenemos hoteles rurales, tenemos restaurantes, o sea, tenemos sitios donde te puedes quedar
y luego a partir de ahí recorrer cualquiera de los 13 pueblos. Ahora mismo estamos apostando mucho también por el camino olvidado a Santiago. El Ayuntamiento de Santibáñez, ya todo lo que transcurre del camino por lo que es Santibáñez está totalmente ya señalizado. Y es verdad que este año estamos encontrando ya muchos peregrinos. Yo no pensé que tan pronto íbamos a empezar a ver el Camino de Santiago vivo, y ya empieza a estar vivo. O sea que el camino olvidado de Santiago transcurre por aquí, podemos hacer varias etapas, nos podemos organizar también para hacer eso. Exactamente, Santibáñez, bueno, vamos poquito a poco manejando etapas entre los diferentes ayuntamientos de la comarca. Y bueno, Santibáñez ahora mismo de lo que carecería para poder dar un poco, un servicio como un albergue, por ejemplo, que sería muy bueno poder dotarle de un albergue. Algo estamos haciendo, estamos barajando ya opciones y estamos estudiando el poder dotar a Santibáñez de un albergue, porque al final es que una etapa desde Cervera a Guardo es muy grande, habría que hacer una parada entre medias, y yo creo que Santibáñez sería un sitio muy bueno para descansar. Pues ojalá en un tiempo vuelva y me pueda quedar en ese albergue, Manuel. Ojalá, yo creo que sí, yo creo que no tardando mucho se va a poder hacer. Pues ha sido un placer redescubrir la zona de tu mano, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir a visitarnos. Oye, nos quedamos aquí un rato contemplando el atardecer, ¿te parece, no? Me parece perfecto. Ahora que hace bueno. Así despedimos Santibáñez, sabiendo más de nuestra historia y con ganas de pasar más tiempo entre estos paisajes que dejan una huella imborrable en el recuerdo.